¿Dónde nos podemos posicionar? ¿Dónde se posiciona el trabajador en el contexto social y político de hoy? Bueno, mal, bastante perjudicado, por lo menos a la luz de, de los indicadores económicos y sociales. Es decir, podemos analizar muchos aspectos de, por ejemplo, las reformas sobre la legislación laboral y una pérdida de derechos, pero solo analizando los datos del mercado de trabajo vemos que al tiempo que el desempleo crece, caen los ingresos, caen los salarios reales de manera bastante importante en el sector público y en el privado, ¿no? Con lo cual, digamos que el panorama actual de una persona que tiene que vivir de su trabajo es más que preocupante. De hecho, era sabido que algunas de estas consideraciones podríamos tener frente a un gobierno que no es populista, ¿no? Un gobierno que no permite también que se pueda expresar el trabajador, ¿no? Y también con una Confederación General del Trabajo bastante ausente, que también lo estuvo en gobiernos anteriores, ¿no? Y esto que cómo nos posiciona también. Bueno, digamos, la representatividad real de los sindicatos en Argentina en general o de las centrales sindicales puede ser que haya armado, desde luego, hay una crisis de representación en muchos ámbitos de la sociedad, ¿no? Empezando por los políticos y lo vemos por el ausentismo en las elecciones en general, pero bueno, los sindicatos no son ajenos a eso, desde luego. Pero bueno, yo creo que lo complejo del asunto es que cuando, por ejemplo, se promovió la reforma laboral, más allá de las características de este gobierno en particular, pero pensemos, cualquier gobierno que promueve una legislación, la modificación de una legislación, se plantea una serie de objetivos, y lo que en este caso se planteó fue que esta reforma, que se reconocía que era regresiva, es decir, que iba a suponer una pérdida de derechos, una suerte de sacrificio, iba a tener como resultado un cambio en las condiciones estructurales del mercado de trabajo, por ejemplo, que crecería el empleo registrado, o crecería el empleo en general, y entonces ahí vemos que el resultado final, a un año de la sanción de la ley base que incorporó esa reforma laboral, creció el empleo no registrado, creció el desempleo, cayeron los salarios. Entonces ahí vemos que aún si uno puede considerar, porque no tiene por qué pensar lo contrario, que había un objetivo honesto del gobierno, es decir, que pensó que esa sería la forma de resolverlo, a la luz de los resultados se equivocó, ¿no? Erró el camino. Y entonces, ¿por qué lo menciono? No por discutir la voluntad de un gobierno, no, sino volviendo a la pregunta inicial de cómo están las personas que hoy trabajan en general. Bueno, tuvieron ese doble golpe. Quienes mantienen su trabajo tienen unas condiciones más precarias de trabajo, y además están creciendo quienes pierden su trabajo, no por las cuestiones de la legislación laboral, desde luego, sino incluso porque se reformó, como recién decía, sino porque el nivel de actividad en general está cayendo, o algunas decisiones de política económica, como la apertura de importaciones, hace que algunas empresas cierren o se reconviertan y entonces necesiten menos trabajadores. Matías, buenos días. Horacio Vázquez te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. En términos generales, ¿cuáles son para vos los puntos más importantes que contempla la reforma laboral? Esta nueva reforma. Hubo un tema bastante polémico que tenía que ver, para seguir primero vinculándolo con lo que estamos hablando. Ustedes saben que la persona que trabaja para alguien, pero su empleador no registra esa relación laboral, es decir, se trabaja de manera ilegal o clandestina porque no hay un registro por parte del empleador de que existe esa relación laboral, tiene durante el transcurso de la relación una situación de perjuicios concretos. Normalmente se paga un salario inferior,
no se pagan horas extras, bueno, no tiene RT, no tiene aporte jubilatorio, no tiene obra social. Entonces, la ley hasta ahora preveía, hasta antes del cambio de la ley base, preveía que si una persona estaba en esas condiciones, podía reclamar, podía exigirle a su empleador que registre la relación laboral. Claro. Y si esa persona era despedida, además de la indemnización que tiene cualquier trabajador cuando es despedido, tenía una indemnización agravada, porque, como recién decía, el daño que se había ocasionado a esa persona era mayor que el daño que se ocasiona cuando se despide a alguien en una relación laboral registrada, que la indemnización es la que todos conocemos, un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Acá se adicionaban una serie de indemnizaciones que se agravaban, y el gobierno eliminó todas esas indemnizaciones, se llamaban multas, y también planteando que esa iba a ser la forma de que iba a crecer el empleo registrado, porque no se registraban las relaciones laborales justamente por temor a esas indemnizaciones agravadas. Bueno, el resultado fue el inverso, porque lo que creció fue el empleo no registrado. Ese es un aspecto de lo grave. Hay otros, por supuesto. Se amplió el periodo de prueba siempre, históricamente era de 3 meses. La persona ingresa a trabajar en algún lugar, está 3 meses de prueba, y luego, si pasa la prueba, si demuestra que tiene la capacidad para el trabajo que fue contratado, queda lo que se llama efectivo, ¿no? Queda una relación por tiempo indeterminado, así le dice la ley. Sin embargo, ahora se amplía ese periodo de prueba hasta 12 meses puede llegar. Y en realidad, la historia demuestra, porque hubo unos periodos donde eso se intentó en este país, y en otros, pero bueno, Argentina también, en los años 90, que la tendencia cuando el periodo de prueba es muy largo no es a que finalmente esas personas queden fijas, sino que empieza una suerte de rotación y una inercia en la que alguien contrata a una persona por 11 meses y medio, y después le dice no pasó el periodo de prueba, para no indemnizarlo, y después contratar otra. Claro, entonces, y así como el cuento de la buena pipa, digamos, algo de no acabar, digamos. Así es lo que la experiencia demuestra que ocurre, y es lo que también está ocurriendo. Bueno, y finalmente, entre otros, pero para resumir e ir a un tema que ustedes habían planteado, también la posibilidad de crear un fondo de cese laboral, que planteó la reforma laboral, que es la posibilidad de sustituir la indemnización por despido por una suerte de seguro o un pago a cargo de una aseguradora cuando termina la relación laboral. ¿Y qué rol juega el Banco Central, que termina reglamentando la creación de nuevas cuentas frente a la creación del fondo de cese laboral? Y en realidad lo que denota la aparición de, el Banco Central, pero sobre todo la Comisión Nacional de Valores, que reglamentó que esos fondos que se van a recaudar mes a mes, como consecuencia de tener que abonar justamente al fondo de cese laboral una cuota mensual, esa masa de dinero va a poder ser invertida en fondos fiduciarios, fondos comunes de inversión, otro tipo de instrumentos financieros. En realidad lo que ahí aparece es como una suerte de revelación de la verdadera motivación, porque es un gran negocio financiero para bancos y aseguradoras, como en su momento fueron las AFJP, como continúan siendo las RT, es decir, toda una masa de dinero que cautivo, digámosle, que obligatoriamente de toda una actividad que va a ir a un fondo, bueno, es muy tentador para quienes se dedican a eso y quienes hacen de su negocio la inversión financiera, contar con esos fondos. Entonces, ahí aparecieron todos estos instrumentos, insisto, develando una de las verdaderas motivaciones, aparentemente, de este asunto, que es generar ese negocio para aseguradoras y bancos, ¿no? Ni siquiera es un negocio para los empleadores. Fíjate que suele hablarse de lo que implica el costo de contratar a una persona en nuestro país, sí, ¿no? El costo laboral. Bueno, esto va a incrementar el costo laboral, porque si hay que pagar la jubilación, la obra social, la RT, ahora va a haber que agregarle el fondo de cese laboral, incluso para empresarios que no tienen intenciones de despedir a nadie. ¿Por qué van a tener que pagar un fondo, a un fondo todos los meses? Entonces, eso que no parecía tan claro al comienzo,
después de estas resoluciones del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, aparece ahí como un poquito más claro, según lo vemos nosotros. Para que se interprete, si bien hay diferencias, sería interesante establecer la principal diferencia entre lo que sería el cese laboral y el retiro voluntario, que radica en la voluntariedad, ¿no? ¿Lo podemos aclarar para mantener la distinción? Lo que se llama retiro voluntario es, en realidad la figura nació en los años 90 para aquellos, cuando el Estado Nacional empezó a achicarse, recuerdo en el gobierno de Menem o con las privatizaciones, que entonces para que los trabajadores y trabajadoras del Estado que estaban en planta permanente y tenían estabilidad acepten irse, se les ofreció una indemnización mayor a la que hubiera sido un despido y se llamó retiro voluntario. Y después, en el sector privado, lo que existe son acuerdos mutuos, o sea, acuerdos de mutuo consentimiento entre el empleador y el trabajador o la trabajadora, que también se les llama retiro voluntario, donde el empleador dice, bueno, miren, a ver si alguno acepta y se quiere ir porque tiene otras ideas, otros objetivos, en fin, lo que sea, le ofrezco la indemnización que le corresponde, más un poquito más, pero eso siempre está dentro de lo que sería la terminación del contrato de trabajo por la voluntad de ambas partes. Acá hablamos de despido con el Fondo de Cese Laboral, aunque es muy amplia la ley y la reglamentación y permitiría incluir dentro de los fondos o del destino final de esos fondos que hoy serían para sustituir la indemnización por despido, pudiera ser también para retiros voluntarios, acuerdos por voluntad de ambas partes, incluso renuncia. Alguien que se quiere ir del trabajo después de 10 años y tiene que renunciar y no tiene derecho a ninguna indemnización, podría decir, bueno, yo me voy y me llevo esa parte de los fondos. No digo que vaya a ser así, digo que la reglamentación permite que sea eso. Y ahí vamos a otro perjuicio que aparece para los empleadores, que por ahí están. Veamos el empleador distinto al que mencionábamos antes con el periodo de prueba de 12 meses, que por ahí hay una gran rotación. En la industria, formar a un trabajador, capacitar a un obrero, un técnico, cuesta, lleva su tiempo, lleva una inversión y después no es tan fácil conseguir a alguien que lo sustituya. Entonces, para una empresa, para una fábrica, para una industria que tiene una persona hace 10, 15, 20 años trabajando, que se ha formado, preparado para ese puesto, que pueda decir me voy y me llevo la indemnización, también me parece que aparece como que va a ser más perjuicios, va a generar más perjuicio que beneficio, incluso para el empleador. Doctor Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, como siempre, muchas gracias. Que el oyente también lo haya disfrutado. Al contrario, gracias a ustedes. Chao, buen día.